Buenas noches, ¿cómo se encuentran? Buenas tardes, ¿cómo están? Permítanme un momento. Profesor, buenas tardes. ¿Cómo estás, Emilia? Buenas tardes. ¿Cómo está, Janet? Bien. Vamos a tomar asistencia, como todo inicio de clase. Estemos atentos para alzar la mano, responder abriendo el micrófono o si no, a través del chat también. Bien. A ver, en cuanto se van uniendo también los compañeros. A ver. Correcto. A ver. Daniela Arriola se encontrará. Todavía. Buenas noches, profesor, presente. Allá. Correcto, Daniela. Bien. Brien Badus. Todavía Brien. Un momento. Valeria Barrientos. Todavía Valeria. Ellen Cabral. Correcto, Ellen. Alistair Cayusani. Presente, profesor. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Alistair? Daniel Carrasco. Todavía Daniel. Ok. Karina Dávila. Janet Durán. Correcto, Janet, sí. Bien, Janet. Emilia García. Correcto, Emilia. Profesor, presente. Buenas ¿Cómo tardes. estás? Richard Guamán. Correcto, Richard. Wilman Guamán. Correcto, Wilman. Yendi Huasco. Buenas tardes, profesor, presente. ¿Cómo está? Buenas tardes, Yendi. Patricia Malqui. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. Blanca Marín. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Blanca, correcto. Silvia Meu. Silvia, sí, ¿verdad? Buenas tardes, profesor, presente. ¿Cómo está Silvia? Bien. Carlos Milla. Todavía Carlos, correcto. Yadira Montenegro. Buenas tardes, profesor, presente. ¿Cómo está Yadira? Buenas tardes. Joana Nunayaye. Todavía Joana. Claudia Focori. Profesor, buenas noches, presente. ¿Cómo está Claudia? Desiree Cifuentes. Buenas noches, profesor, presente. ¿Cómo estás, Desiree? Gianmarco Simón. Todavía Gianmarco. Tatiana Turpo. Presente, profesor, buenas tardes. ¿Cómo estás, Tatiana? Pedro Urbano. Presente, profesor. ¿Cómo estás, Pedro? Claudia Villarrubia. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Claudia. Edgar Villaseca. Todavía Edgar. Ok, a ver, confirmo nuevamente. Brien Vados. Todavía. Valeria Barrientos. Profesor, buenas tardes. ¿Cómo estás, Presente. Valeria? Buenas tardes. Daniel Carrasco. Presente, profesor. Buenas tardes. ¿Cómo está Daniel? Karina Dávila. Presente, profesor, buenas tardes. ¿Cómo estás, Karina? Buenas tardes. Carlos Milla. Todavía Carlos. Joana Nunayaye. Presente, profesor, buenas tardes. ¿Cómo estás, Joana? Gianmarco Simón. Todavía. Y Edgar Villaseca. Todavía, ¿verdad? Ok. Bien, vamos continuando. El día de ayer el tiempo nos quedó un poco corto para poder terminar la política y nos quedamos precisamente, a ver, aquellos que hayan podido identificar. ¿Dónde está? Estábamos trabajando ya en la fase de monitoreo, ¿verdad? Monitoreo y evaluación. Hablábamos de los tipos de acciones de control que pueden existir dentro de nuestro sistema, ¿no? Tales como las supervisiones, tales como el monitoreo, el seguimiento que se realizan, las auditorías también, muy importantes para ciertos procedimientos que otorgan un valor agregado y que tienen que garantizar confianza, ¿no?, en nuestro sistema. Ahora,
¿no? Bien. Ahora, después de ello teníamos otro conjunto de preguntas ya vinculado. La pregunta estaba vinculada con los responsables, ¿no? ¿Cómo logramos que se asuman las responsabilidades por parte de aquellos involucrados en el sistema? ¿Cómo les damos seguimiento? ¿Cómo orientamos que se realice una evaluación? ¿Cómo orientamos a que exista un control sobre aquellos que realizan o que tienen responsabilidades asignadas? ¿Cómo podríamos, en este caso, asociar o controlar, por ejemplo, las responsabilidades que tiene aquí, ¿no? Para planificar o para ejecutar, ¿no?, los diferentes roles que hemos identificado en nuestra política, ¿no? Para comunicar, para aplicar la estrategia, para impulsarlas, ¿no? Habíamos comentado rápidamente al final de la clase de ayer que podíamos definir estrategias también que nos permitan, ¿no?, que las personas con esos roles puedan asumir sus responsabilidades y nosotros de esta manera también las podamos ir controlando. Bien, entonces, ante esa pregunta, ¿no?, ¿qué tipo de control se realiza sobre los responsables? ¿Qué control pensaríamos? ¿Alguien tiene alguna propuesta? A ver, un momentito. Bien, se me acaba de ir el lapicero. Profesor, lo único que se me ocurre es como un tipo de control para la ejecución, ¿no? Para ver la ejecución de las metas. Es la entrega de los reportes mensuales. Nosotros entregamos, por ejemplo, el informe del avance del PAO, ¿no? El PAO creo que es el Plan Anual de Operaciones, algo así. Lo único que se me ocurre como una forma de control, ¿no? Para ver si es que están ejecutando. Ya. A ver, Daniel nos comenta, ¿no? Puede ser una estrategia la entrega ¿no?, de los resultados de cómo se están ejecutando, ¿no? Un reporte, algo así. Sí. Ya, a ver. Desiree quería participar también. Profesor, sí. Algo parecido, pero relacionado más con el control del que hace gestión del rendimiento, que mayormente ahora pertenece a recursos humanos. De repente a través de esa forma, ¿no? Como se establecen ciertas metas que se miden a través de ciertos indicadores, se podría sacar ahí, pues, no, el cumplimiento, la gestión de rendimiento del personal de archivo. De rendimiento, ya. O de repente también, por otro lado, que no sé si lo tienen como un indicador, pero en algunas instituciones he visto que de acuerdo a lo que esté en el SGD, porque en el sistema de gestión documental se puede asignar a áreas, como también se puede asignar a personal. Entonces, cuando uno le da el trámite por ese sistema, también aparece si fue o no atendido, digamos, una solicitud, ¿no?, de un servicio archivístico o algo parecido. Seguiría tomando esta figura de reporte sí. de sus trámites, ¿no?, la tramitación de sus expedientes. Ya, correcto. Sería a nivel de reporte de gestión. Reporte... en este caso son reportes, pero también, por ejemplo, profesor, lo pueden medir también de acuerdo al cumplimiento por ejemplo, con la elaboración y presentación del PATA y todas esas cosas. Que aquí reportes de gestión, ya. Bien, a ver. ¿Sí? Ahí tenemos, por ejemplo, una figura que se va repitiendo y que es precisamente a lo que se va a traducir. Bien, ¿por qué menciona que se va a traducir? ¿No? Como nosotros en este momento estamos definiendo la política, ¿no?, la política va a orientar a que posteriormente, ¿no?, ya de forma directa, se establezca o se defina quién va a generar tipos de reportes de gestión, por ejemplo, ¿no? Entonces, entendemos, como lo mencionaba
tanto Daniel como también lo mencionaba Desiree, que hay una necesidad de poder percibir el rendimiento o el estado de la gestión, ¿sí?, por parte de los responsables. ¿Bien? Entonces, la estrategia va a ser que se puedan generar reportes, ¿no? Que los roles, ¿no?, de acuerdo a su responsabilidad, emitan reportes. Y aquí viene lo peculiar, ¿no? ¿Con qué periodicidad emitirían estos reportes? Recuerden que si es dentro de un año, ¿no?, es decir, mensualmente o semestralmente, vamos a estar hablando de un tipo de seguimiento. Distinto, así nosotros, por ejemplo, como órgano de administración de archivos, pedimos, ¿no?, o recaudamos evidencias de qué se ha cumplido y qué no se ha cumplido, eso ya finalizando el año. O en su defecto, también si disponemos una periodicidad determinada para nuestra política, al finalizar esa política, cómo se ha desarrollado. ¿Bien? Entonces, lo adecuado para este caso específico de responsabilidades es poder definir un monitoreo o un seguimiento, ¿no? Es decir, reportes con una periodicidad inferior al año, ¿no? Regularmente, de forma trimestral, como veíamos, ayuda a que podamos tener un espacio de tiempo que se pueda evaluar. Es por ello que si hablamos de reportes, ¿no?, lo más saludable, por ejemplo, para pedir reportes a, ¿no?, los jefes, los directivos o quienes estén ejecutando actividades de planificación, ¿no?, o si va a congregarse solamente en el órgano de administración de archivos, pueda generar un solo reporte, ¿no?, del cumplimiento de responsabilidades de los roles, ¿no? Para esto se va a poder valerse de, ¿no?, reportes específicos de, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí, ¿no?, el rol, ¿no?, de los servidores, de locadores y ciudadanos, ¿no? Y aquí, para este caso, podríamos acudir a reportes específicos ya de las tramitaciones, ¿no? Cuánto se ha tramitado, ¿no?, qué porcentaje de tramitaciones se encuentran todavía en proceso, cuáles ya se han finalizado, si la cantidad de errores que ha existido al momento de presentar un documento, la cantidad de demoras que pueden existir en los trámites, etcétera, ¿no? Cualquier tipo de evento que haya surgido de forma no prevista. Entonces, esos reportes específicos, ya lo específico, lo vamos a poder señalar en un modelo de gestión para efectos de control, ¿no? Generar reportes incluso de forma mensual a este nivel. Pero a nivel de política, vamos a generar la necesidad o la estrategia de que exista una generación de reportes. Bien, entonces, como estrategia, como hemos visto, la configuración o la redacción es muy puntual. Bien. Es, por ejemplo, ¿no?, Disculpe, sí. podría ser primero tener bien claro los procedimientos, también así como también tener claro quiénes son los responsables y qué actividades van a asumir cada uno de ellos. Dentro de los reportes también podría ser de que sea de manera cuantificable para ver que sea, subsanadas en el momento, ¿no? Y no llegar hasta fin de año para ver qué cosa ha fallado o qué se generó cuello de botella o qué pueden haber deficiencias cuando puede haberse solucionado en el momento. Bueno, eso es lo que yo podría aportar. Entiendo. Sí, es decir, cuando nosotros, por ejemplo, definimos ya un flujo específico, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del procedimiento de transferencia, ¿no?, y solicitamos, ¿no?, un reporte de acuerdo a nuestro cronograma o de acuerdo a las transferencias que vayamos a realizar por cada semestre o por cada trimestre, podemos pedir un reporte de estado, ¿no? Y dentro de ese reporte específico, nuestro procedimiento puede tener indicadores que nos permitan, precisamente como menciona Blanca, identificar cuáles han sido los problemas, ¿no?, y de acuerdo al porcentaje de aplicación o el porcentaje de incidencias que pudieron haber ocurrido en ese procedimiento específico. ¿Se puede pedir? Definitivamente se puede pedir. Como política, ¿sí?, caer a nivel de procedimiento, es decir, precisar cuál sería el indicador de seguimiento para cada procedimiento, haría compleja la política, ¿no? Lo que sí se puede considerar dentro de este apartado de monitoreo y evaluación
es que va a existir un monitoreo sobre los procedimientos a partir de indicadores específicos, ¿no?, reportados mensualmente. Entonces ya tenemos una estrategia hasta allí. Y esos indicadores, ¿no?, los específicos, ya los puntualizamos, como mencionaba, cuando ya hablemos de cada procedimiento. ¿Bien? Es decir, la estrategia la consideraríamos aquí, ¿no? Existe, por ejemplo, ¿no?, para centrarnos en los procedimientos, existe un monitoreo, ¿no?, seguimiento, como podamos llamarle, un monitoreo seguimiento de los indicadores mensual, de los indicadores, también puede ser aquí, trimestral, de los indicadores de los procedimientos. Entonces, ¿qué significa? Que quien lea la política, ¿no?, va a tomar constancia, va a tomar conocimiento que hay un seguimiento y hay un monitoreo. Recuerden que esta estrategia se asume como un compromiso, ¿bien? Es decir, coloquialmente, a lo que nosotros nos vayamos a comprometer, ¿sí?, nos lo van a pedir. Si es un compromiso, tenemos que hacerlo, tenemos que cumplirlo, tenemos que darle de igual manera a estar revisando que se realice. ¿Bien? Entonces, si lo planteamos de forma mensual, de forma trimestral, evaluemos también nuestra capacidad operativa que tengamos, ¿no? Quizá tenemos solamente una persona para que realice seguimiento a todos los indicadores de los procedimientos, entonces ya no vamos a tener la capacidad operativa para realizar un seguimiento mensual, sino va a tener que ser trimestral. ¿Bien? Ahora, puede ser que tengamos un procedimiento específico que nos preocupe mucho por las condiciones en cómo se encuentra específicamente, como puede ser un procedimiento, por ejemplo, de restauración. Digamos que tenemos un volumen regular de documentos que tienen, ¿no?, de acuerdo al valor, tienen que ser restaurados. Entonces, probablemente a ese procedimiento sí enfaticemos un seguimiento no trimestral o no bimensual, sino mensual. Podemos tener esta variante también de acuerdo a nuestra capacidad operativa, ¿no?, y considerémoslo bastante. Hay algunas instituciones donde incluso el mismo responsable del órgano de administración de archivos va a ser quien realice el seguimiento, genere el reporte y demás, ¿no? Y recordemos que ya estamos considerando varios elementos de evaluación aquí. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, como mencionábamos, ¿no?, para el tema de procedimientos podemos considerarlo y hacerlo específico, sí, ¿no? Pero a su vez nos estamos comprometiendo a realizarlo. Entonces allí, para tenerlo siempre claro. Entonces, en el caso anterior, para que no se nos vaya la idea de estrategia, estaríamos hablando de una estrategia en la cual se puedan contar con reportes periódicos de igual manera, ¿no?, de seguimiento. Entonces, se contará siguiendo la misma ruta, existe un seguimiento de los resultados, y puede ser en este caso semestral, y un seguimiento de los resultados semestral conforme al desarrollo de los planes y el rendimiento de cada rol como estrategia. Y ya a nivel específico empezamos a hacer, ¿no?, por ejemplo, el reporte de cada actividad dentro del plan anual de trabajo archivístico, ¿no? Lo vamos generando de forma específica. Y tenemos un indicador de seguimiento, de monitoreo. Gestión de rendimiento, como mencionaba Desiree, es una actividad compartida para ver cómo están avanzando cada uno de los trabajadores, en este caso, de nuestra unidad. Podemos realizar una coordinación específica con el área de recursos humanos o el área de personal, porque la gestión del rendimiento es un seguimiento o es un proceso transversal, ¿no?, ya que atañe a todos los trabajadores o colaboradores que se encuentren en la institución. Y si somos específicos también,
¿no?, sobre aquellos trabajadores que realizan actividades vinculadas a la gestión de documentos, ¿no? Estaríamos hablando aquí específicamente de los responsables de los archivos, ¿no?, que van a tener la función y por tanto la actividad bajo monitoreo. Podemos pedir también, ¿no?, de forma articulada con el área de personal que se nos envíe, se nos remita, ¿no?, aquellos que cuentan, ¿no?, con un seguimiento de rendimiento en esa actividad vinculada a nuestros procesos. ¿Bien? Ahora, pero va a ser específicamente con ellos. Con el resto de personal se va a volver complicado, ¿no?, porque existen muchos trabajadores, o probablemente sean todos, que producen documentación. ¿Bien? Entonces aquí nuestra estrategia cambiaría y iríamos al otro tipo de... a la utilización del otro tipo de información, que son los reportes de estados de trámites, por ejemplo, como mencionaba Desiree, valiéndonos o utilizando una herramienta informática o el gestor documental que estemos utilizando en ese momento, que nos pueda generar reportes sobre en cada unidad de organización cuánta documentación se ha producido, como también de acuerdo, ¿no?, a los especialistas o los productores, ¿no?, cuánta documentación ha producido dentro de cada unidad de organización. Bien, de esa manera se puede generar una evaluación o una forma de identificar cómo están cumpliendo su rol, ¿no?, y que también están cumpliendo su rol también. ¿Correcto? Entonces, los reportes y estados de trámite nos sirven a nosotros de manera específica. Gestión de rendimiento sí es un poco más complejo, pero vamos por acá. Para poder obtener, por ejemplo, aquí, ¿no?, para poder obtener la información que nos va a permitir evaluar. ¿Sí? Pero la intención de evaluación tiene que quedar plasmada, o de seguimiento tiene que quedar plasmada en la política. Bien, entonces la estrategia para gestión de rendimiento, como por ejemplo hablábamos de una coordinación con el área de personal, también lo podemos precisar en este punto, ¿no? Por ejemplo, existe o se realiza una evaluación de los responsables de archivos en línea o en coordinación con el área de personal, ¿no?, o recursos humanos, considerando la gestión del rendimiento. ¿Sí? Profesor, ¿por qué no podemos considerar la gestión del rendimiento como algo central dentro de la evaluación? Primero, porque la gestión del rendimiento no es un proceso que va a estar o va a encontrarse dentro de nuestra competencia. Podemos articularnos con esta gestión que se encuentra así bajo competencia del área de personal o de recursos humanos. Eso sí, y podemos utilizar esta información para evaluar, como mencionábamos, a nuestros responsables de los archivos, ¿no?, a los encargados de los archivos de gestión, periférico, para ver si están ejecutando sus actividades, ¿no?, o no las están ejecutando de acuerdo a cómo las han programado. ¿Sí? Entonces, coordinar con el área de personal también supondría una estrategia. Bien. Ahora, lo último. Lo último es definir una periodicidad, ¿ya?, en la cual nuestra política tiene que ser sometida a revisión o evaluación. ¿Bien? Entonces, ¿cuál sería esta periodicidad de acuerdo a lo que hemos revisado? Bien, a ver, ¿alguien se anima? ¿Cuál sería la periodicidad para poder revisar o proceder a revisar nuestra política de gestión de documentos? ¿Puede ser anual? Anual, de forma anual como política. Es decir, por ejemplo, nosotros aquí, cuando hemos hablado de los objetivos, ¿no?, acá,
ya hemos señalado que los objetivos de nuestra política van a estar siendo revisados semestralmente. Esa sería la figura de seguimiento. Pero pensemos en la evaluación de nuestra política y que nos permita, ¿sí? Que nos permita renovarla en el caso haya existido algún tipo de cambio. Cada 6 meses podría ser, profesor. ¿Por qué? Porque la tecnología avanza, los cambios en las gestiones también cambian. Entonces, o de repente cambian de personal, de repente cada proceso aumenta, o de repente se quita. Bueno, va a depender de cada oficina también. Yo lo pondría cada 6 meses. Ok, a ver, ¿quién estaría de acuerdo o qué opinión adicional podríamos compartir? Considero que en vista de que la política está orientada a que dure en el tiempo, debería hacerse o anual o bianual, no la evaluación, no tan seguido. Ya, a ver, correcto. Daniel comenta que con la finalidad que pueda tener un periodo de tiempo de aplicación de forma bianual. Recuerden que una evaluación sugiere, ¿no?, modificaciones o acciones correctivas regularmente. Es su objetivo, es el objetivo, ¿no? Poder verificar que se esté cumpliendo, ¿no? Y si no, pues o se manda a cumplir o se modifica el documento. A ver, ¿alguna opinión adicional? Bien. A ver, ¿qué sucede con la política, ¿no? Uno de los puntos lo señalaba Daniel. Es importante que tengamos un espacio de tiempo por ser política, ¿no?, para que se pueda aplicar, ¿no? Es por eso que nosotros realizamos un seguimiento a diferentes elementos definidos dentro de nuestra política. Esta evaluación, este seguimiento debe permitir acondicionar nuestro modelo aplicativo de gestión de documentos. El modelo de gestión documental sí es un poquito más dinámico, es decir, sí es dinámico en el sentido que puede recibir ajustes, modificaciones. Nuestra política en el tiempo debe procurar no recibir tantas modificaciones porque asumimos o se presume que la política la hemos pensado muy bien. Es decir, hemos realizado una evaluación estratégica, ¿no?, sobre nuestro estado situacional que nos pueda definir hacia dónde estamos apuntando como institución. Si nosotros de repente, ¿no?, en el año hacemos una modificación de los compromisos y sobre nuestra dirección, vamos a comunicar, ¿no?, que nuestra institución no sabe exactamente hacia dónde se dirige en términos de gestión de documentos y archivos. ¿Bien? Entonces, bajo esta premisa, ¿no?, si bien una revisión bianual, por ejemplo, atendería un periodo de nuestra auditoría, probablemente tengamos la misma dificultad, ¿ya? La recomendación, por ejemplo, para el sector público, es que nuestra política pueda ser actualizada de forma articulada con el plan estratégico, ¿no? Los planes estratégicos tienen una duración de 3 años. Bien, entonces, igual que los otros documentos de gestión de los diferentes sectores que se aplican en una institución, tienen un horizonte de aplicación, digamos, de renovación de 3 años. Si nos encontramos en una organización privada, ¿ya?, tratemos o procuremos de que tenga una capacidad, un horizonte un poco más amplio, ¿no? ¿Y por qué en el estado de 3 años? ¿No? Recuerden que nuestra política, para aquellos que están trabajando en el Estado o aquellos que trabajen en el Estado, va a estar muy vinculada a los objetivos estratégicos definidos en el Plan Estratégico Institucional, que a su vez, como mencionábamos, es una actualización cada 3 años, que no deja o no se limita a hacer una revisión, un seguimiento de forma anual, de forma semestral, ¿bien?, o trimestral. Este seguimiento se realiza y se van identificando qué se cumple, qué no se cumple, pero cada 3 años volvemos a actualizar, ¿no?, se vuelve a actualizar. Entonces, si nos encontramos en el Estado, es recomendable que precisamente para articularnos con el plan estratégico se realice cada 3 años.
Si nos encontramos en una organización privada, ¿no? Lo ideal sería que tengamos una política que sea bastante eficiente dentro de los 5 años o quizá unos años adicionales, ¿no? Insisto, partiendo de la premisa que hemos revisado la situación y estamos apuntando hacia estrategias que no son, es decir, son estrategias que nos van a permitir desarrollar el sistema, pero que no son acciones, es decir, no es algo que yo en este momento implemento, propongo la implementación este mes, el siguiente mes se implementa y ya terminé, ¿no? Porque ahí no estaríamos hablando de una política, estaríamos hablando de un plan, ¿no? Un plan con una actividad concreta, que definida en el tiempo, con un presupuesto específico, lo cumplimos y terminó. ¿Bien? Ese es un plan, es distinto a una política. ¿Bien? Entonces, tengamos ese punto en cuenta. Bien, entonces, como decíamos, nuestra estrategia va a depender del sector en el cual nosotros nos encontremos. Si tenemos un directorio, por ejemplo, ¿no? Que define un plan corporativo de aquí a 5 años, entonces ese va a ser el periodo en el cual se va a evaluar, ¿sí? La política. La evaluación del plan, ¿no? Política de gestión documental se realiza cada 5 años. ¿Sí? En el caso de ser una corporativa. Si hablamos de una una institución del Estado, una entidad del Estado, vamos a tener una evaluación de la política de gestión documental cada 3 años. Hay organizaciones privadas que tienen estrategias o planes incluso un poco más amplios en el tiempo, pero a nivel estratégico. Recordemos esto, a nivel estratégico. A nivel operativo, ¿no? Como mencionaba Blanca también, ¿no? Porque precisamente las tecnologías avanzan, ¿no? De forma bastante vertiginosa. Puede ser que a nivel operativo yo necesite este año un tipo de tecnología y el próximo año ya estoy necesitando otra, ¿verdad? Pero nuestra estrategia no apunta a una tecnología específica, es decir, mi estrategia en ningún momento tiene que señalar, voy a utilizar la herramienta Workspace de Google, por ejemplo, como un gestor interno de información. No se expresa o no debería expresarse de esa manera. ¿Bien? La estrategia es puntualmente la gestión de la información en la organización X se encontrará o utilizará, ¿no? Tecnologías digitales emergentes. Punto. Es la estrategia, es el compromiso al cual estamos asumiendo. Bien. Para tener en cuenta y diferenciar. En el caso de una entidad pública, como decíamos, una evaluación de la política se realiza cada 3 años, ¿no? En línea, ¿no? O articulada con el plan estratégico institucional. ¿Bien? Y con eso tenemos una política, ¿bien? Que nos permite evaluarlo y también conocer nuestra institución. ¿Bien? Como ven, por ejemplo, para este caso específico hemos desarrollado 4 páginas. ¿Bien? Ni muy poco, que nos vaya a dejar con dudas de qué se trata la gestión documental de nuestra institución, ni tampoco muy amplia como que se vuelva tedioso revisarlo, leerlo. Recordemos que la política tiene que ser revisado dentro de nuestra jerarquía, ¿no? Organizacional, dentro de nuestra estructura organizacional, tiene que ser revisada desde abajo hacia arriba, por todos, y todos tienen que entenderlo. Y como es un documento que va a compartirse hacia el exterior, entonces el común denominador de usuario tiene que poder entenderla también, ¿no? Entender que nuestra institución gestiona documentos y expedientes electrónicos, ¿sí? De acuerdo a los procesos de la organización, que va a institucionalizar estos procedimientos de gestión documental sensibilizando y involucrando trabajadores, y que a su vez concientiza el valor y la relevancia de los documentos para la organización y la sociedad, ¿no? Entonces, cuando nosotros tengamos cualquier tipo de evento, casuística, controversia, ¿no? Nuestro comité, los asesores
del despacho ministerial o de la Secretaría General van a poder referirse a la política como un marco de actuación. Bien, un marco de actuación en el que les va a permitir o se van a poder apoyar para tomar una decisión. ¿Bien? Entonces el alcance también, ¿no? La gestión de documentos en nuestra institución se va a centrar en documentos y expedientes analógicos y electrónicos. Aquí ya estamos señalándoles que no solamente vamos a trabajar, por ejemplo, aquí podemos no hablar en analógicos, sino ser un poquito más, en un lenguaje más sencillo, ¿no? Podemos decir, en los documentos en expedientes en papel, ¿no? Si estuviésemos hablando del IRTP específicamente, hablaríamos de magnéticos, film, ¿bien? Y electrónicos, ¿no? O digitales. Depende de la institución, ¿no? Producidos por las dependencias de la organización o recibidos formalmente por personas jurídicas y naturales desde el exterior. ¿Bien? Si tenemos un público que, por ejemplo, puede decir, no va a entender de forma sencilla personas jurídicas y naturales, pues lo cambiamos también, ¿no? Por entidades, empresas. Si hablamos de una organización privada, clientes, desde el exterior. Bien. La gestión documental garantiza que los documentos producidos por la organización sean fidedignos, auténticos, fiables, íntegros y usables. Esto es más un speech que realmente vamos a perseguir como una base, ¿no? Porque sabemos que si nosotros, si la institución, la máxima autoridad dice, tenemos documentos fidedignos, es decir, son documentos auténticos, entonces nos vamos a concentrar en todos los controles para que sean auténticos, todos los controles para que sean fiables, todos los controles para que sean íntegros y todos los controles para que sean usables, ¿no? Y cuando decimos, por ejemplo, ¿qué control para que sea usable? Bueno, tiene que describirse, ¿no? Si se encuentra en papel, tiene que haber un registro, ¿no? Mínimo un inventario en cada oficina que señale qué documentos están pasando por su gestión. Si hablamos de un entorno electrónico, tiene que haber una obligatoriedad de utilización de metadatos. ¿Para qué? Para que puedan ser usables, ¿no? No significa que solamente lo voy a conservar, sino que tengo que tener la capacidad de darle acceso, ¿no? O de recuperarse cuando yo lo vaya a buscar. Entonces, estos controles para cada una de las cualidades ya es base, ¿no? Regularmente esto tiene que ir sí o sí en una política. ¿Bien? En responsabilidades, como les mencionaba, podemos trabajar en una tabla, ¿no? Muy puntual sobre los roles que vamos a identificar dentro de nuestro sistema y cuáles serían, ¿no? Dentro de las 6 responsabilidades, cuáles serían sus niveles de actuación. Podemos plantearlo en una matriz, es decir, un cuadro de doble entrada, o podemos plantearlo de forma narrativa, ¿no? Redactando. A nivel de procedimientos, de igual manera, tenemos preguntas específicas que responder sobre cómo se va a crear documentos, cómo se va a capturar, cuál va a ser la orientación de la clasificación, sobre el acceso y el uso, sobre el almacenamiento, las transferencias, la eliminación de los documentos, la capacitación y comunicación, ¿no? Que va a existir en nuestro sistema y cómo se va a evaluar nuestro sistema, ¿no? Especialmente. Una vez que superamos todo esto, ya tenemos nuestra política redactada. ¿Bien? Y vamos cumpliendo ya con cada uno de los puntos, ¿no? Quien revisa este documento tiene que enterarse y saberlo. Incluso es parte de nuestra labor también poder difundir este mismo documento. Bien. ¿Tenemos alguna duda hasta este punto, chicos? ¿Alguna pregunta? Profesor, en cuanto a responsabilidades, ¿podríamos hacer 1 o 2 ejemplos de lo que es cómo plasmarlo de forma escrita? Ya, correcto. Sí, claro que sí. La responsabilidad primero es poder identificar alguno de estos puntos. Bien, existen responsabilidades para cada uno de los roles. Bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de plantearlo de forma escrita, es colocarlo a este nivel, ¿no? Como lo señalábamos aquí. A ver, voy a colocarlo en otro color, ¿no? Por ejemplo, la responsabilidad para aprobar, ¿no? Para impulsar
para aplicar las estrategias, la planificación y demás, podemos marcarlo en una X. Pero cuando queremos colocarlo de forma escrita, nos ayuda plantearlo desde quién asume o qué rol asume esa responsabilidad. En este caso, la presidencia ejecutiva, por ejemplo, cuenta con la responsabilidad para aprobar y o modificar la política de gestión documental, que es esta misma, a nivel de aprobación. Sobre el impulso, estaríamos refiriéndonos al siguiente rol, que son los gerentes, directores y jefes, ¿verdad? Entonces aquí el planteamiento de la redacción sería, ¿no? Y si nos encontramos, por ejemplo, para poder cambiar, ¿sí? Por ejemplo, gerentes y jefes. Si hablamos del caso IRTP, ¿no? Aquí tenemos gerentes, serían los gerentes y jefes, ¿sí?, de la institución cuentan con la responsabilidad de impulsar aplicación y desarrollo de las estrategias de la política de gestión documental. ¿Sí? Porque recuerden que ellos tienen estos dos, ¿verdad? Aplicación estratégica y también tienen el impulso. Entonces, cuenta con la responsabilidad de impulsar la aplicación y desarrollo de las estrategias de la política de gestión documental en la unidad de organización a su cargo. Sería para el caso de IRTP, por ejemplo, que tiene gerentes y jefes. Si nos vamos a un ministerio, ¿ya?, la única variante sería identificar quiénes son esos directivos, ¿bien? Porque tenemos una variante, ¿no? Porque vamos a tener viceministros, vamos a tener directores, también vamos a tener jefes, ¿sí? Y si existen, ¿no?, todos aquellos que tengan equipos de trabajo, por ejemplo, coordinadores. Ellos son los que van a tener que impulsar, ¿no? Quiere decir que ante cualquier tipo de comunicación masiva, ¿no?, u orientación masiva, son ellos los que tienen que ir impulsando, ¿no?, la aplicación operativa y la aplicación estratégica, ¿no? Estratégica implicaría, por ejemplo, ante cualquier tipo de contingencia, es a través de ellos como que se tiene que coordinar el modo de abordar el problema o de plantear o de implementar una solución. ¿Bien? Que sería la única variante para hablar luego de cuenta con la responsabilidad de impulsar. Bien, a ese punto. Y ahora cuando vamos con el siguiente rol, ¿no?, el órgano de administración de archivos, de la misma manera, ¿no? El órgano de administración de archivos, si hablamos de un ministerio en específico, podemos hablar incluso directamente de una oficina o de una dirección que tenga a cargo este rol. Si hablamos del IRTP, por ejemplo, vamos a hablar la gerencia general directamente, ¿no?, la gerencia general, que es el órgano de administración de archivos. Bien. Cuenta con la responsabilidad para, primero vayamos en orden, ¿no?, para planificar e impulsar la aplicación de estrategias con los roles directivos y la orientación operativa, ¿no?, podemos hacer, y la formación, comunicación operativa con los servidores, ¿no?, o trabajadores que tenemos aquí, ¿no?,
Puede ser trabajadores. Por ejemplo, en el caso de ciertas instituciones generalizan con el término trabajadores. Bien. Como es institución pública y ciudadanos. Entonces ya se asumen ahí responsabilidades, ¿no? El órgano de administración de archivo, que va a tener que hacer, coordinar permanentemente estrategias con los roles directivos, gerentes, jefes, ¿no? Pero a su vez también garantizar la formación y la comunicación operativa sobre las operaciones, sobre el cómo hacer con trabajadores y ciudadanos. Ahí tiene su responsabilidad. Bien. Y de esa manera, para cada uno de los otros roles que tendríamos aquí, ¿no? Que es el comité, que son los servidores, que tienen solamente la ejecución de operaciones, los locadores y los ciudadanos también. Incluso, ¿no? Como ellos tienen o repiten la ejecución de operaciones, podemos consolidarlos en un solo párrafo de redacción. Bien. Hasta allí se entendió un poco mejor. Daniel, ¿me comentas? Sí, profesor. Listo. Bien, ahí lo dejo. De igual manera voy a colocar este ejemplo en el aula virtual, ¿sí? Este que hemos trabajado ahora, ¿no? Para que lo tengamos allí. Bien. ¿Habrá alguna consulta adicional? ¿No? Recuerden que esta política se entrega adicionalmente o de forma anexa al informe ejecutivo. Así que tengamos en cuenta siempre eso, las preguntas para la exposición también. Si bien no se va a exponer la política, sí se va a exponer por qué llegamos o cuáles serían las estrategias que hemos identificado para gestionar documentos en nuestra organización. Así que tengámoslo en cuenta. Bien. Profesor, a mí no me quedó una parte clara, la parte de lo que es el monitoreo. Si nosotros estamos armando una política con miras de acá a 5, 10 años, porque eso es lo normal, que también puede ser permisible a los cambios y evoluciones que pueda tener la institución, ¿cómo yo podría hacer ese monitoreo de que realmente se está cumpliendo lo que yo he plasmado en mi política? Usted dice de que se tiene que articular al PI. Entonces, ¿cómo yo, muy aparte de los informes, cómo yo podría consolidar de que realmente yo tengo esto, se está cumpliendo esto, y yo reportar a la alta dirección? Correcto. Nosotros, para responder la primera pregunta, es decir, nosotros vamos a tener dos momentos. Uno es el seguimiento de nuestra política y otro va a ser la evaluación de la política. ¿Bien? Durante el seguimiento de la política podemos, como menciona Blanca, prever. Debido a que nosotros estamos atendiendo la estrategia institucional, nuestra política está, digamos, articulada con esa estrategia institucional, y es por eso que lo primero que hacemos es definir cómo va a ser ese seguimiento hacia de los objetivos de nuestra política. Estamos para poder darle ese seguimiento y poder reportar a la alta dirección, que es otro punto importante. Por ejemplo, ¿no? Precisar aquí, ¿no? Todo seguimiento semestral será comunicado a la alta dirección, o si tenemos algún consejo específico, a ese consejo. Bien, pero lo primero que hacemos es eso, es identificar, por ejemplo, el seguimiento de los objetivos, ¿no? Que son los objetivos que tenemos de nuestra política, que es lo central. Considerando realizamos el seguimiento de los objetivos, se efectúa semestralmente, considerando los siguientes indicadores: porcentaje de procedimientos que se tramitan en un expediente electrónico. En este caso hemos colocado solamente un indicador del primer objetivo, que es el de acá, ¿no? Pero tenemos 3 objetivos. Entonces, de cada uno vamos a identificar un indicador, y sobre ese indicador le vamos a dar seguimiento para poder reportarlo. Aquí, en el ejemplo, hemos señalado que sea semestralmente. ¿Bien? ¿Podemos tener un seguimiento anual? Sí, claro que sí, ¿no? Considerando siempre que cuál es la situación también de nuestra institución. ¿A qué nos referimos con situación? Si existe mucha inestabilidad, que vaya a mencionar, por ejemplo, o existir muchos cambios, ¿no?
no necesariamente coyunturales, sino por la propia dinámica que tenga la organización, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de organizaciones o instituciones como las municipalidades, ¿no?, que cubren periodos exactos, ¿no?, recurrentemente, entonces podemos hablar de un seguimiento anual, donde yo genero un reporte anual, donde verifico, ¿no?, de acuerdo a los indicadores de cada uno de mis objetivos, qué es lo que le voy a señalar a la alta dirección, ¿no? A la alta dirección, en este caso, al consejo o al alcalde, ¿bien? Se le va a reportar de acuerdo a cada uno de los objetivos. ¿En qué estado nos encontramos? ¿Se está cumpliendo? ¿No se está cumpliendo? Y otras observaciones que vayan a derivarse, ¿no?, de estas otras acciones de control que estamos considerando en nuestra política. ¿Bien? Y como mencionábamos, es bueno precisar aquí, ¿no?, qué va a ser, a dónde se va a realizar o a dónde se va a dirigir este seguimiento semestral o este seguimiento anual. Eso es para el monitoreo o seguimiento. ¿Bien? Ya al final, es decir, en un plazo mayor, y para este caso estábamos considerando de 5 y 3 años. Marisol. Parece que se ha encendido el micro de Marisol. Ahora no puedo hacer. Chicos, si la pueden escribir, porque no puedo apagar el micrófono desde aquí. Sí, ahorita revisamos, profe. Ok, gracias, Emilia. Bien, entonces la premisa está enfocada en eso. Tenemos dos momentos, ¿no? El seguimiento, para precisamente poder controlar que no haya ningún tipo de incumplimiento, y para el caso de nuestra política, nuestro seguimiento se va a basar sobre los indicadores. Bien, y cuando evaluemos de forma completa la política, y a nivel de qué se cumplió y qué no se cumplió, bien, lo vamos a hacer en un periodo. A ver el micrófono. Catherine, no sé si me escuchas. Si podrías cerrar el micrófono, por favor. Profesor, parece que Marisol está en el transporte público y se le ha prendido el audio. Pero igual estamos intentando comunicarnos con ella. Correcto. A ver, trato de comunicarme también con apoyo académico, bien, para que pueda silenciarse. A ver, un momento. Ah, ya. Correcto, correcto. Listo. Ya, bien. A ver, continuemos. Profesor, ¿nos va a pasar ese Word? El ejemplo, sí, lo voy a compartir en el aula para favor. que lo puedan tener. Sí, no hay problema. Pero esa sería la premisa respecto al monitoreo y seguimiento, es decir, ¿cómo le damos aviso a la alta dirección, ¿no? Porque, digamos que no esperemos a que llegue el tercer año, ¿no?, o el quinto año y recién alcancemos una evaluación en la cual no hayamos cumplido, ¿no?, con las responsabilidades, con la figura que debe tener nuestra gestión de documentos hacia donde estamos apuntando, sino que tengamos al menos de forma semestral o de forma anual, se vaya informando de la alta dirección
qué incidencias o qué inconvenientes están ocurriendo en la aplicación o en el desarrollo de la política, ¿no? Sea con el modelo de gestión, sea con cada uno de los procedimientos, sea a nivel de recursos, ¿no? Porque una política, al ser estratégica, también va a condicionar la demanda de recursos, ¿no? Posiblemente no se estén abasteciendo, poder informar a la alta dirección que no se va a lograr o no se va a cumplir esa estrategia o ese compromiso, ¿no? Y que por ende también, ¿no? Cuando el Archivo General de la Nación pida un reporte o supervise la implementación de la política o el cumplimiento de política, vamos a tener probablemente allí un rango de incumplimiento que va a ser de observación al titular de la institución. ¿Bien? Esa sería la figura. Por eso hablamos del monitoreo y de la evaluación. Entonces, en ese caso, se podría solamente mencionar de que se podría crear un cuadro de actividades donde se diga que el monitoreo se va a llevar de esta manera, así, que se va a pedir, que se va a requerir, con los requisitos previos, para que más o menos la alta dirección sepa de que también nosotros estamos haciéndole el seguimiento a todas las actividades que se están plasmando en la política. Correcto. Es decir, a nivel de detalle en esa sección del monitoreo, podría no resultar recomendable por volumen, salvo que hablemos o nos refiramos a puntualmente algunos indicadores, ¿no? Por ejemplo, puede señalar el seguimiento o el monitoreo a la política se va a realizar sobre las siguientes actividades de manera anual, ¿no? Cada 15, cada 10 de diciembre se va a emitir, ¿no? Un reporte sobre los siguientes indicadores o sobre las siguientes actividades para el desarrollo de la política, ¿no? Si es de forma concreta, de esa forma, es decir, en ese sentido, no debería suponer un problema, ¿no? Se va a suponer un problema si lo definimos dentro de un espacio delimitado de tiempo, ¿no? En el cual con una aplicación bastaría. Por ejemplo, si nos referimos solamente a un reporte en el año 2023, ¿sí? Que regularmente es la forma de los cronogramas, ¿no? Reporte 2023 o diciembre de 2023, cuando terminemos, ¿no? O cuando lo ejecutemos, se va a completar la actividad, ¿no? Como tal. Y puede llegar a desnaturalizar la figura de nuestra política, ¿no? Ya no hablaríamos de una política con estrategias, sino una política con actividades. La política no suele conllevar actividades programadas en sí misma. No solamente sería cuestión de mencionarlo nada más, que para el seguimiento se está elaborando este tipo de cronogramas y con los ya, previos, claro. Nada más. Claro, a nivel de... Sería directiva, como dice usted. Claro, como una expresión de se va a elaborar un cronograma o va a existir un cronograma de seguimiento, sí, claro que sí, esa sí sería una estrategia. Ok, profesor. Listo, Blanca. Correcto. Bien, entonces, ya para pasar al siguiente punto, antes vamos a compartir un enlace para poder resolver 4 preguntas, ¿ya? De Kahoot, que nos permita reforzar este tema, por el cual hemos pasado. A ver, denme un segundo para... A ver. Aquí, ya. A ver. Voy a compartir el enlace en el chat. Ya está. Como bien saben, la dinámica es ingresar, colocar el nombre, su nombre, para participar, ¿ya? Y con esto vamos sumando notas de participación. Tengamos muy en cuenta eso. A ver, ya entró Valeria, Richard, Wilman, Benjamín, Tatiana, Blanca, Pilar, Edgar,
Alistair, Pedro. A ver, Janet, correcto. Bien. Yendi, Karina. Joana, ¿verdad? Correcto. Claudia. Bien. ¿Listos? Entonces empezamos. Bien, la primera pregunta es de igual manera para elegir una sola opción. ¿Con qué pregunta obtengo una estrategia ofensiva? ¿Sí? Pensemos en el FODA, ¿no? En el cuadrito FODA, y ¿con qué pregunta yo obtengo una estrategia ofensiva? Con la pregunta, ¿puedo aprovechar esta oportunidad gracias a que tengo esta fortaleza? Dada esta debilidad, ¿soy vulnerable ante esta amenaza? ¿O qué debo hacer para aprovechar mis oportunidades? ¿Qué debo hacer para superar mis debilidades? ¿Cómo creo yo una estrategia ofensiva? Recordemos o diferenciemos también que existen estrategias defensivas, ¿no? En el FODA. Y luego están nuestras estrategias de intervención también, ¿no? Para poder separarlas. Ocho, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Uy, 3 respondieron bien. Recordemos nuevamente, cuando nosotros hablamos de una estrategia ofensiva, estamos haciendo una comparación, ¿ya? Una comparación entre las oportunidades que tenemos, ¿no? Y las fortalezas, o las oportunidades que se presentan, ¿no? Que existen, y las fortalezas que tenemos para poder aprovechar esas oportunidades. Bien. Por el contrario, ¿no? El color azul, lo que han marcado con el color azul, esa pregunta nos sirve más para poder desarrollar una estrategia defensiva, ¿no? Porque nosotros cuando tenemos una debilidad e identificamos una amenaza, nos tenemos que defender. ¿Bien? Entonces es una estrategia defensiva. Pero si yo tengo una fortaleza y veo una oportunidad, no es un ataque, pero sí está definida como una estrategia ofensiva, ¿no? Voy a utilizarla para salir y ejecutarla. Las otras dos preguntas, ¿no? Tanto la del color amarillo como la del color verde, están enfocadas en identificar nuestras estrategias de intervención, que son las estrategias que van a ser los objetivos de nuestra política. Bien, ¿no? ¿Qué debo hacer para aprovechar mis oportunidades? Es la pregunta para poder obtener, bien, nuestras estrategias de intervención. Y esta, la del color amarillo específicamente, utiliza, ¿no? Las estrategias ofensivas que hemos identificado. De igual manera, la de color verde utiliza las estrategias defensivas que identificamos al momento de cruzar debilidades y amenazas. Bien, vamos a ver entonces los resultados. Bien, la primera, Tatiana, seguida de Joana, tercera Valeria. Bien, 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 Tatiana, Joana, Valeria. Okay. Correcto. A ver, vamos con la siguiente pregunta. ¿Sí? ¿Qué me pregunto cuando voy a definir el alcance de mi política? ¿Qué pregunta nos hacemos para definir el alcance? Nos preguntamos, ¿quién planifica, implanta y administra el tratamiento de los documentos? ¿Qué documentos van a ser o son tratados? ¿Qué permitirá la gestión de documentos en la organización? ¿Con qué se asegura la programación de la capacitación? Recuerden qué es lo que tenemos que precisar en el alcance de nuestra política.
Uy, 5 buenas. A ver, nuevamente, ¿no? Repasemos siempre las preguntas. Las preguntas, en el caso de cada clase, nos van a guiar, ¿sí? Nos van a guiar sobre cómo ir completando cada sección. ¿Bien? Son preguntas puntuales, ¿no? Que también procuran tener una respuesta puntual para que nuestra política no sea compleja, precisamente. Así que aquellos que marcaron el color rojo, ¿no? ¿Quién planifica, implanta y administra el tratamiento de los documentos? Allí estamos hablando de una pregunta que nos va a permitir definir, pero responsabilidades, ¿no? ¿Recuerdan? La de planificar, la de administrar. ¿Bien? Cuando hablamos de qué documentos son tratados, allí sí estamos definiendo el alcance, ¿no? Porque nuestra política tiene el propósito de definir el marco de actuación de los documentos, de la documentación, cómo se va a tratar, qué tipos de documentación específicamente se van a tratar, el alcance. Bien, entonces ahí es donde nos hacemos la pregunta. Los que han marcado color amarillo es qué permitirá la gestión de documentos en la organización. ¿Sí? También hablamos de otro tipo de preguntas, igual que las del color verde, aunque el color verde no han marcado a nadie, ¿no? Con cómo se asegura la programación de la capacitación, como bien sabemos, se orienta a la sección de la política sobre la formación. ¿Bien? La formación. Entonces, tengamos en cuenta y repasemos nuestras diapositivas, ¿no? Que es donde se encuentran cada una de las preguntas para completar nuestra política. Bien, vamos a ver cómo están los resultados ante la pregunta. Ha subido Joana, correcto. Valeria también. Edgar también, correcto, Edgar. ¿Quién más aparece? Tatiana y Jan. Bien, bien. A ver, tercera pregunta. Atentos. ¿Qué procedimiento no considero en mi política? Captura, organización, almacenamiento, clasificación. ¿Qué procedimiento? ¿No? Ahí tengamos mucho ojo con el término. ¿Qué procedimiento? No considero, no es parte de mi política. ¿No? Nosotros tenemos un apartado en la política. Ay, terminado. Uy, ¿qué pasó aquí? Mucho cuidado. Mucho cuidado. Aquellos que marcaron el rojo, el color rojo, ¿no? Recuerden que la captura es un procedimiento de gestión de documentos. Es un procedimiento, ¿no? Es ese procedimiento, que es un procedimiento muy importante además, ese procedimiento nos permite asociar el documento que estamos creando con nuestro sistema, dándole una identificación a ese documento. ¿Sí? Cuando nosotros le damos una identificación al documento, lo asociamos con nuestro sistema. Y ese procesito, ¿no?, en el que le damos la identificación y alguien va a firmar ese documento, ¿sí?, es el proceso de captura. ¿Sí? Valga la redundancia, donde nuestro sistema captura a ese documento. Bien. No lo confundamos con el otro término, ¿sí?, que deviene del procedimiento de digitalización. ¿Ya? El procedimiento de digitalización dentro de o el proceso de digitalización dentro de una de sus etapas considera la captura de imágenes. ¿Sí? Es una cuestión distinta, ¿no? La captura de imágenes implica escaneo. ¿Sí? Así que también para poder diferenciarlo. El procedimiento que no se encuentra en la política es el de organización, como procedimiento, ya que la organización en sí misma es identificada como un proceso. ¿Bien? Donde el procedimiento es la clasificación, para aquellos que marcaron el color verde. ¿Sí? El procedimiento de clasificación sí lo consideramos en la política, ¿no? Está dentro de la estructura también que se está definiendo en la clase. Bien, de igual manera, el procedimiento de almacenamiento. ¿Sí? Como procedimiento, recuérdenlo bastante, son aquellos que involucran una acción directa o un tratamiento directo sobre la documentación. ¿Sí?
El proceso de organización no involucra un tratamiento directo sobre la organización. La clasificación sí. Yo clasifico, ¿no? Un documento, si yo tengo un documento aquí, ¿no? Digámoslo así, yo clasifico, ¿no? O tengo un expediente aquí, yo clasifico esto, esta unidad documental yo la clasifico. ¿Bien? Pero la organización en sí misma es un proceso, incluso anteriormente identificada como una función archivística, pero no un procedimiento. ¿Bien? Entonces, tengámoslo muy en cuenta hasta ese punto. Bien, vamos a ver los resultados. Bien, Joana, se mantiene arriba Joana, seguida de Valeria y de Edgar. Tatiana y Pilar suben, correcto. Tatiana, correcto, Tatiana. Hasta ahí, Pilar sube. Bien, vamos con la última pregunta. Bien, atentos allí. ¿Qué pregunta considero para definir el monitoreo y evaluación de mi política? ¿No? Bien fácil ahí. ¿Con qué se asegura la comunicación de la política? ¿Qué tipo de acciones de control se realiza sobre los procedimientos? ¿Quién aplica la política? ¿Cómo actúa la clasificación de la información y el control de accesos? ¿Cuál sería la pregunta que nos va a ayudar a definir estrategias para el monitoreo y evaluación? A ver, 15, 14, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Uy, bien. Como aquí queda un poquito más fresco, ¿verdad? Esta sección. Bien, y es cierto, la mayoría ha marcado el color azul, ¿no? ¿Qué tipo de acciones de control vamos a realizar sobre los procedimientos? Es una de las preguntas, se cayó la lapicero otra vez, que realizamos para poder monitorear o evaluar nuestra política. ¿Bien? Aquellos que marcaron el color amarillo, ¿no? Sobre quién aplica, estamos aludiendo hacia las responsabilidades. Es una pregunta para verificar responsabilidades de aplicación de política. Y la otra pregunta, que es cómo efectúa la clasificación de la información y el control de accesos, estamos hablando de una pregunta que nos ayuda a definir el procedimiento, ¿no? Un procedimiento específicamente de control de accesos, para poder identificar con qué instrumentación, ¿no? Bajo qué criterio de clasificación se tiene acceso a la documentación o al contenido de la documentación. Bien, y aquí ha habido mejores resultados. Ahora vamos a ver el podio. Ajá, correcto. Tatiana en el tercer lugar, Valeria en el segundo. A ver. ¿Será Joana? Será Joana. Bien. Bien, Joana. A ver, permítame recoger nuevamente mi lapicero un momento. Listo. Muy bien. Bueno, y acá son los resultados. Correcto. Bien. Listo, chicos. Entonces, hasta aquí hemos visto la política. ¿Correcto? Ahora es momento de empezar a revisar el modelo. ¿Sí? ¿De qué trata o de qué va el modelo? Habíamos ya en anteriores clases hablado del modelo de gestión documental. A ver, perdóname.
Y ya tenemos entendido que el modelo de gestión documental es un programa, o a la redundancia, es ese conjunto de disposiciones, ¿sí?, que nos permiten aplicar nuestra política de gestión documental. Bien, entonces, cuando nosotros aplicamos una política o un modelo de gestión documental, estamos orientando la implementación de esta. ¿Ya? Entonces, por eso aludíamos a que, en un principio, a que esta unidad 1 de gestión documental se comunica con la unidad de gestión documental 2 precisamente, ¿no?, ya que esta unidad de gestión documental 2 está centrada en la implementación de la gestión de documentos y del sistema. ¿Ya? Entonces, a ver, voy a compartir pantalla. Bien, entonces cuando nosotros vemos el modelo de gestión documental, necesitamos articular elementos mínimos dentro de nuestro modelo. Bien, y nuestro modelo va a estar centrado en tres aspectos específicos. Los procedimientos que se tienen que ejecutar. ¿Sí? Recordemos que los procedimientos van a ser cíclicos para todos los documentos, va a ser cíclico para todos los expedientes de nuestra organización. ¿Sí? Es la secuencia. ¿Cómo se va a seguir, ¿no?, esa secuencia que debe tener la gestión de los documentos? Segundo, ¿no?, la tecnología que requiere o que vamos a requerir para poder ejecutar estos procedimientos. Bien, va a ser el otro punto, ¿no? ¿Cuál es el modelo tecnológico, digamos, ¿sí?, o un submodelo tecnológico que vamos a tener en nuestra organización? Y tres, que era uno de los puntos que también preocupaba a la mayoría, es cómo se hacen responsables, ¿no? En qué se hacen responsables y en qué asumen y realiza cada una de las organizaciones, si OPP tiene que participar, por ejemplo, en temas financieros, si el área de tecnología, de informática, específicamente en qué tiene que desenvolverse. Bien, es aquí en el modelo donde lo precisamos. Bien, entonces, siempre apoyados de dos elementos. Uno son los instrumentos, que también los hemos revisado. No perdamos de vista los instrumentos, es decir, los instrumentos nos permiten a nosotros aterrizar nuestra política porque vamos a poder llevar a cabo el modelo de gestión documental. Cuando nosotros hablamos de instrumentos, vamos a estar refiriéndonos, ¿no?, a nuestro cuadro de clasificación, a nuestra tabla de retención, a nuestro esquema de metadatos, si tenemos por allí. Cuadro de accesos. Al cuadro de control, exacto. A la tabla de control de acceso, así es, ¿no? Y permisos, correcto. ¿Qué otro instrumento tenemos? El catálogo. Los inventarios. Ya. Recordemos ahí, justamente para hacer diferencia, los inventarios son instrumentos descriptivos, ¿no? Aquí, Descriptivos. ajá, los instrumentos que vamos a utilizar para nuestro modelo de gestión de documentos son instrumentos de gestión de documentos, que son estos de aquí, ¿no? Veíamos en una de las clases que los diferenciaban o se diferencian entre sí, ya que estos instrumentos nos permiten tomar decisiones para realizar los procedimientos, ¿sí?, de una forma distinta a los instrumentos descriptivos, por ejemplo. ¿Ya? Los instrumentos descriptivos en sí mismos, ¿sí?, nos permiten ser el producto. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con eso, profesor? Cuando nosotros hablamos de un inventario, de un catálogo, ¿no?, que son instrumentos descriptivos, los utilizamos en sí mismos y los completamos, los llenamos. Los llenamos y estos en sí mismos los utilizamos para hacer algún tipo de búsqueda. ¿Ya? De una forma distinta, que vienen a ser un cuadro de clasificación, que es un producto de un proceso de organización, igual que el catálogo, ¿no?, la tabla de retención, que es producto del proceso de valoración, ¿no? ¿Y por qué decimos que nos ayudan a tomar decisiones? Porque cuando yo quiero crear un documento, ¿no?, lo decíamos, lo señalábamos, yo consulto mi catálogo. Yo consulto mi catálogo
y mi catálogo me dice, tienes que crear tal documento. Bien. ¿Por qué la tabla de control de accesos? Porque cuando alguien quiere acceder a un documento, ¿sí?, ¿no?, ya descrito, porque tenemos un esquema con reglas, entonces la tabla de control de acceso va a decirme quién puede y quién no puede. Nos ayuda a tomar decisiones. Igual con la tabla de retención. La tabla de retención en sí misma no se va a completar en ninguno de esos procedimientos porque ya tiene que estar elaborada, que tiene que estar aprobada. Y la tabla de retención nos va a permitir, por ejemplo, en el procedimiento de transferencia, ¿bien?, identificar cuándo transfiero, ¿no?, o cuándo ya tiene que ser eliminado para el procedimiento de eliminación, las series documentales. ¿Bien? Entonces, los instrumentos en los cuales vamos a pensar aquí son los instrumentos que nos permiten tomar decisiones en el procedimiento. Cuando yo voy a crear un documento, cuando yo voy a capturar un documento, cuando voy a almacenarlo, cuando alguien quiere acceder a ese documento, cuando voy a transferirlo, cuando alguien quiere eliminar, perdón, cuando vamos a proponer eliminar la documentación, de igual manera. Son instrumentos que nos ayudan a tomar decisiones en los procedimientos, que a su vez, ¿sí?, son instrumentos que tienen que encontrarse articulados con la tecnología. Si es que vamos a utilizar, por ejemplo, si hablamos de una institución que va a gestionar documentos electrónicos, pues ahí entra TAIAP, ¿no?, porque no vamos a hablar de cualquier gestor documental, vamos a necesitar un gestor documental que me permita, ¿no?, configurar o programar los periodos de retención de mi tabla de retención de documentos. Vamos a necesitar, ¿no?, un gestor de documentos, una tecnología que nos permita también colocar los metadatos o los descriptores que tienen que ir registrándose cada vez que se crea un documento. Bien, recuerden que la gestión del documento en los diferentes archivos no empieza en el archivo central, ¿no?, ni antes de la transferencia, empieza desde que se crea, se produce el documento, y de acuerdo al cuadro de tipologías, incluso empieza antes, ¿no? Yo antes de que se cree el documento yo ya tengo que pensar qué tipos de documentos se pueden o se deben crear por cada procedimiento. Bien, de eso se trata el trabajo diario en realidad, ¿sí?, de poder identificar qué documentos y poder controlar que solamente sean esos documentos, ¿no?, que de repente no vayan a inventar un documento en alguna de las organizaciones y lo emitan, ¿no?, de manera indiscriminada, ¿no?, sin control. Bien, a esos instrumentos nos estamos refiriendo. Bien, ¿qué son los instrumentos que también están en las primeras clases? Asociados a los procedimientos precisamente y a los procesos archivísticos, ¿no? Recuerden que estos son instrumentos, los instrumentos de gestión documental tienen una base archivística y diplomática condicionada, ¿sí? Nosotros a través de estos instrumentos aseguramos que se cumplan los principios archivísticos, que se cumplan los criterios, ¿no?, que tantos años precisamente se ha revisado, de modo que hablemos de documentos fidedignos, ¿no?, confiables, auténticos. Porque si no aplicamos esos instrumentos, ¿sí?, y hacemos caso omiso, ¿bien?, vamos a crear cualquier documento, vamos a tener documentos posiblemente cuestionables en nuestro sistema. Y precisamente es lo contrario, ¿no?, o lo contrario es lo que busca el órgano de administración de archivos. Ese responsable, ustedes, cuando vayan a cada una de las instituciones, su objetivo es tener documentos que nunca puedan ser cuestionados, ¿no?, documentos que siempre van a existir, siempre van a encontrarse, en cuanto no hayan sido propuestos para algún proceso de eliminación. Esa es la responsabilidad que recae sobre cada uno, ¿no?, sobre todos los presentes. Bien, y por eso, ¿no?, ya en el escenario público y privado, ¿no?, existe un marco normativo. ¿Bien? Existe normativa a nivel de Estado que alcanza o llega o es aplicable para el sector privado. Así que no lo olvidemos siempre, ¿no? Para el caso del sector público, que es un sector que rinde cuentas a la ciudadanía, entonces el marco normativo que tiene que aplicarse es mayor, hay una cantidad mayor que debe tenerse en cuenta para cumplir cada uno de estos elementos dentro de nuestro modelo de gestión documental. Bien.
Entonces, nuestro modelo va a estar centrado en esos 3 puntos. Ahora, no solo ello, ¿no? Sino precisar también que esos 3 elementos para la construcción de un modelo de gestión documental vienen siendo recomendados por los diferentes organismos internacionales, ¿no? Desde los grupos académicos, pasando por las recomendaciones ISO, partiendo también con las recomendaciones de las Naciones Unidas, como también a partir de lo dispuesto en el modelo de gestión documental de la red de transparencia, que es un modelo referente en esta parte del mundo también. Bien, entonces, por ello, basamos un modelo de gestión documental sobre esto. Bien, bien, entonces, decíamos. Perdón, me voy a fijarme en la hora ya. Tenemos 4 minutos. Así que de forma rápida, también para quedarnos en esta diapositiva, yo pregunto, ¿cuáles son, dígame, o por dónde recorre el documento su ciclo de vida? ¿Cuál es el ciclo de vida del documento? La fase activa, semiactiva. Correcto. ¿Y? Histórica. Y la fase histórica. Correcto. Bien. A su vez, ¿no? Todo documento, cuando hablamos de un procedimiento, tiene un procedimiento, perdón, el documento se tramita, ¿no? En un momento, en todo procedimiento, ¿bien? Para que luego de culminado ese procedimiento, ¿no? Administrativo, judicial, el que vaya a ser, pase esa fase semiactiva en la que inicia un proceso de preservación. ¿Sí? Inicia un proceso de preservación. Estas condiciones de preservación precisamente sugieren momentos, ¿no? Que debemos tener en cuenta sobre el ciclo, considerando también las variantes. ¿Bien? Si nosotros señalamos que aquí tenemos una fase activa, ¿no? Una fase semiactiva y una fase histórica, ¿bien? Donde, ¿no? En un escenario regular estaríamos teniendo aquí a las oficinas, ¿sí? Aquí tendríamos al archivo central y aquí tendríamos al archivo general, general de la Nación, o el archivo el archivo regional. Y dentro de cada institución se encuentra el archivo histórico, ¿verdad? A nivel general. En un escenario en papel, ¿no? Hablaríamos incluso no solamente de un archivo de gestión, que son donde se encuentran en las oficinas, sino hablaríamos de un archivo periférico también. ¿Recuerdan? Tenemos esa figura. Entonces aquí se tramita, ¿no? En el archivo central ya se empieza a conservar, ¿no? O a preservar, y en el histórico se conserva y se preserva puntualmente. ¿Bien? Entonces, hasta este punto tengámoslo claro, ¿sí? A su vez, o al mismo tiempo, ¿no? Tenemos aquí un escenario físico, y cuando tengamos un escenario digital o electrónico, vamos a tener, durante la fase de tramitación, a la oficina, o lo que sería su equivalente a un archivo de gestión. Mencionábamos y precisábamos que no involucra aquí ya un archivo periférico, ¿no? Dentro del electrónico, porque el periférico existía bajo condiciones precisamente vinculadas a el entorno físico. Bien, ahora sí, para no robarles más tiempo, dejémoslo allí, y de igual manera mañana vamos a continuar con esta clase. Permítanme confirmar la asistencia, por favor, de Brien Bados. Presente, profesor. Correcto, Brien. De Carlos Milla.
Gianmarco Simón. Buenas noches, profesor. Presente. Bien, correcto. ¿Y Edgar Villaseca? Edgar, ¿no? Se ha estado conectando y desconectando porque incluso hizo el Kahoot. Claro, sí, sí lo vi. Lo tengo anotado también. Ujú. Ya. A ver, ok. Ya está. Correcto, chicos. Entonces, bueno, con esta idea pasamos para mañana para continuar. ¿Sí? Continúen con la siguiente clase. Que tengan buena noche también. Hasta luego, profesor. Profesor, buenas noches. Buenas noches.